Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada
poderosa es quien nos sostiene, Señor, en cada circunstancia, en cada batalla. Estás tú allí, Señor. Dios, a ti sea toda gloria, toda honra y todo honor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Con todo gozo. Nuestras Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 3. Josué en el capítulo 3, por favor. Capítulo 3 de Josué, en el versículo 9, capítulo 9. Capítulo 3, versículo 9, perdón, capítulo 3, versículo 9, hasta el 12. Dice, Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Amén. Dios bueno, aquí estamos, Padre, frente a tu palabra. En este día del Señor, pero también un día muy especial, tanto para nuestra nación como también para la iglesia. Señor Dios, sabemos que en todo momento tú tienes palabra para nuestras vidas y para la iglesia. Háblanos por esta tu palabra en esta mañana. Que esta palabra haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre que encuentro o me encuentro con situaciones de crisis o con situaciones de incertidumbre con respecto a algo, hace rato que he aprendido que lo más importante es apelar a la palabra de Dios, a buscar luz en la palabra de Dios, a buscar consolación o fortaleza en la palabra de Dios, a buscar seguridad y firmeza en la palabra de Dios. No siempre en eso me han ayudado ni mis pensamientos, ni mis ideas, ni mis emociones o mis estados emocionales, que muchas veces suben y bajan, están de una manera o de otra, pero Dios sí nos da siempre palabra firme que nos sostiene, que nos orienta, que nos consuela, que nos encamina. El pueblo de Israel en este momento histórico de Josué está en una situación de incertidumbre, de una incertidumbre muy grande. Han cruzado el desierto por años, han estado tratando de encontrar una salida, una solución a esa situación. Ahora están muy cerca de poder entrar en la tierra que Dios les había prometido. Pero es una tierra desconocida, es una tierra que en mucho albergaba cosas que les resultaban intimidantes o que les resultaban peligrosas. Era un momento de incertidumbre. Y yo creo que Josué fue muy sabio como líder al hacer que el pueblo de Israel volviera tanto su atención como sus oídos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tiene Dios? ¿Qué tenía Dios que decirles en un momento de tal incertidumbre como esos? Yo pienso que Dios quería, o mejor, a través de Josué, Dios quería hacerle ver al pueblo de Israel
que más que mirar la incertidumbre que les esperaba más allá del Jordán, con todo y lo que fuera que representara esa desconocida e intimidante tierra de Canaán, que el pueblo de Israel volviera sus ojos a Dios y considerara lo grande, lo bueno y lo fiel que es Dios. Con Moisés, el pueblo de Israel cubrió una etapa de su trayectoria a través del camino hacia la tierra prometida. Ya para el tiempo de Josué, Moisés ha muerto, pero la muerte de Moisés no frustró el plan de Dios. Al contrario, solamente fue una circunstancia para reimpulsar su proyecto con el pueblo de Israel. Por eso las instrucciones a Josué fueron claras y fueron un reto muy grande para él. De modo que con Josué como sucesor de Moisés, se inicia una nueva etapa encaminada a la conquista. El pueblo de Dios siempre ha sido desafiado por Dios a grandes conquistas. Y yo pienso que la iglesia hoy no debe olvidar que todavía está y continuará en un plan de conquista. Dios le ordena a Josué de manera específica, le da órdenes específicas, lo anima a ser esforzado y a ser valiente, pero ante todo, Dios le promete: Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y eso significa, o al menos significaba para Josué, que él pudiera comprender que fuera lo que fuera que viniera, una vez que pudieran trasponer el Jordán, fuera lo que fuera que se presentara o lo que ocurriera o lo que aconteciera, el hecho de que Dios le diga: estaré contigo donde quiera que vayas, significaba que Dios estaba ahí. Significaba que Dios estaría ahí siempre. Significaba que Dios permanecería fiel. Significaba que Dios estaba ahí ahora y estaría ahí mañana y pasado mañana y el próximo año, cuando fuera, Dios estaría ahí. Nosotros podemos hacer proyectos que impliquen metas. Podemos hacer proyectos que en cierta forma sabemos a dónde nos van a llevar y nos pueden dar cierta seguridad en cuanto a dónde vamos a estar en el futuro más inmediato. Pero la mayoría de las veces no sabemos en absoluto dónde o cómo vamos a estar mañana o pasado. A dónde quiera que nos guíen nuestros planes, nuestros pasos o nuestras metas. O en su defecto, las circunstancias desconocidas, las circunstancias inesperadas o las circunstancias incontrolables. Pero con todo y eso, Dios promete estar con nosotros. Israel necesitaba comprender para qué estaba en el propósito de Dios. No siempre el pueblo de Israel, no siempre el pueblo de Dios, llámese Israel en el Antiguo Testamento, llámese la iglesia en el Nuevo Testamento, no siempre el pueblo de Dios está en el mundo para pasarla bien. No siempre el pueblo de Dios estará en el mundo para gozar de paz todo el tiempo y de tranquilidad. El pueblo de Dios tiene que comenzar a comprender que independientemente de cómo se presenten los tiempos o las circunstancias, tiene un propósito y una razón para estar en el mundo. Lo que Dios quería con Josué y con ese pueblo de Israel es que más que la tranquilidad y el progreso y el bienestar que les prometía la tierra de Canaán, Israel pudiera comprender por qué estaba en el mundo, cuál era el propósito de ellos en las manos de Dios. Hay una cosa muy importante
que encontramos en cuanto a eso en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 7, los versículos 1 hasta el 6. Allí dice que Dios le habló a través de Moisés al pueblo de Israel, algún tiempo antes de Josué. Pero Dios les dijo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás a tu hija o a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo que serviría a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto. Pero así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cuál era el propósito del pueblo de Israel en las manos de Dios? Dios quería que Israel pensara, comprendiera para qué estaba en el propósito de Dios. Cuando Dios pensó y le prometió a Israel introducirlo en la tierra de Canaán, todas estas advertencias y mandamientos que Dios les da nos hacen pensar que el propósito de Dios por medio de Israel era entrar en la tierra de Canaán y transformarla, influir de tal manera que toda esa tierra, que toda esa población, que todas esas civilizaciones que pudieran ser impactadas por el testimonio de Israel, pudieran ser transformados. No se trataba meramente de que Israel se abstuviera de ser como ellos, sino que por medio de su fidelidad a Dios y su obediencia a la palabra de Dios, toda esa tierra fuera transformada para Dios. Y Dios dice: yo tengo un propósito con ustedes. Y Dios le recalca a Josué ese propósito y le hace ver a Josué que no olvide ese propósito. Y Dios les dice: yo voy a cumplir mi propósito contigo, porque yo voy a ir contigo. Yo voy a estar presente allí. Voy a estar caminando con ustedes. Voy a ir delante de ustedes. Voy a estar con ustedes, porque eso me asegurará que podré cumplir con ustedes mi propósito. Lo que necesitamos comprender hoy, sea lo que sea mañana o pasado para nuestra nación o para la iglesia, es que Dios está con su pueblo. Dios está con su iglesia. Y esto nos enseña que, en primer lugar, Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su pueblo. Volviendo a nuestro texto de Josué, en el capítulo 3, en el versículo 10, dice que Josué le habló al pueblo de Israel y les dijo: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Cuando Dios está presente, cuando Dios está presente, cuando Dios está presente, siempre suceden cosas. Cuando Dios está presente, generalmente sucede
lo que nosotros menos esperamos. Cuando Dios está presente, hay fortaleza, hay consolación, porque Dios no tiene entre su pueblo una presencia meramente pasiva. Dios tiene entre su pueblo una presencia activa, tremendamente activa, siempre se está moviendo. Dios está presente y cuando Dios está presente, cosas acontecen. El paso del Jordán debió haber sido una experiencia intimidante para Israel. Eso no era algo que cualquiera hiciera así porque sí. La gente necesitaba tener algo que les diera confianza para dar ese paso y para hacer frente a la nueva etapa que se avecinaba. Se trataba de superar una barrera más allá de la cual había una bendición mucho más grande que la que habían experimentado hasta ahora. Y es aquí donde nosotros podemos ver cómo la vida tiene verdadero sentido con Dios. Dios había podido dejarlos a expensas de sus propias fuerzas y abandonarlos a su propio destino, pero en lugar de eso, se aseguró de confirmarles su presencia. Claro, hay gente que se las arregla según ellos les parece sin Dios. Hay gente que se las arreglan sin Dios, pero la diferencia está en los resultados. La diferencia está en las consecuencias que trae el arreglárselas por sí solo o permitir que Dios obre e intervenga en una situación que cambie las cosas. Cuando no hay Dios en nuestra vida, las cosas y las circunstancias nos esclavizan o nos destruyen, pero cuando Dios está presente, nuestra vida es encaminada hacia logros verdaderamente benéficos, espiritual y moralmente. Entonces Dios le promete al pueblo de Israel que su presencia misma iría con ellos abriendo camino. Él nos va mostrando evidencias de que va delante de nosotros. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros quizás podamos ver las evidencias de cómo Dios se ha movido en nuestras vidas. Hace muchos años, era yo un niño, solía ver en la televisión de ese entonces una serie que pasaban que se llamaba El Hombre Invisible. Pero lo que más recuerdo y que más me llamaba la atención es que ese hombre invisible, por una serie de experimentos que se hizo invisible, pero siempre que caminaba por encima de un piso mojado, dejaba marcadas sus huellas. Siempre se veían las huellas. El hombre invisible no se veía, pero las huellas sí se veían. Dios no lo podemos ver, pero está ahí. Y sabemos que está ahí por las huellas que va dejando en nuestras vidas. Amén, hermanos. Sabemos que está ahí por las huellas que va dejando en la iglesia, por las huellas que va dejando en el mundo. Sí, hoy día los teístas dicen que Dios se ausentó del mundo y que ignora los problemas del mundo. Pero la verdad es que de quienes creemos que eso no es así, que Dios está presente, es que sabemos que Dios continúa obrando por las cosas que vemos que sigue haciendo. Así que Dios ha prometido estar en medio de su pueblo, pero por otra parte, eso significa también que Dios está en nuestro futuro inmediato. Dios está en nuestro futuro inmediato. Esta es una idea que a mí me encanta. Aquí en el versículo 11, Josué le dice al pueblo de Israel: el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ahora,
La narrativa nos dice un poco más adelante que los sacerdotes tomaron el arca sobre sus hombros, pusieron sus pies dentro del agua, el agua del río Jordán se fue separando y se fue abriendo camino. Eso es un acontecimiento sobrenatural. El agua se detuvo, el agua abrió camino, los sacerdotes fueron yendo a través del lecho seco del río hasta bien adentro. Trate de imaginarlo. Ese era un río muy ancho y sobre todo en esa época en que ellos fueron a cruzar, era el tiempo en el que el río se desbordaba y lo anegaba todo de tal manera que no se veía ningún camino por ninguna parte. Los sacerdotes fueron bien adentro del río. Y desde este lado el pueblo observaba. Observen ustedes la idea. Mientras el pueblo estaba aquí, el arca de Dios que representaba su presencia soberana y su poder y su autoridad estaba allá. Mientras el pueblo llegara allá, Dios estaría ya esperándolos. Pero en tanto el pueblo cruzara, Dios continuaría delante de ellos. Piense usted en esto. ¿Quién puede saber con qué se va a enfrentar mañana en la vida? ¿Quién puede saber qué va a acontecer hoy o mañana o pasado, qué va a ser de este país dentro de un año o dentro de 10 años o dentro de 20 años? ¿Quién puede saber cómo va a estar la iglesia hoy o mañana o pasado? ¿Quién puede saber qué va a ser del día mañana? Nosotros conocemos el pasado, conocemos el pasado porque lo hemos viviendo, pero estamos experimentando el presente. Y este presente parece resultarnos a muchos un tanto incierto, un tanto intimidante. El mañana no sabemos, nadie lo sabe, pero lo que sí nos dice el Señor en su palabra es que el arca del pacto del Señor, la presencia de Dios, pasará delante de nosotros. Dios va delante de nosotros. Hermanos queridos y hermanas, lo que suceda hoy o lo que suceda mañana no tomará a Dios por sorpresa. Puede ser que a nosotros nos preocupe, pero a Dios no lo tomará por sorpresa. Tampoco, de ninguna manera se le saldrán a Dios las cosas de sus manos. Sea lo que sea que suceda hoy o mañana, eso estará dentro de los propósitos de Dios. Así como el Jordán estaba en el propósito de Dios y Dios quería que el pueblo de Israel a raíz de esa experiencia recordara su propio propósito. Y también las fuerzas opositoras, las fuerzas que se oponían al avance del pueblo de Israel, estaban dentro del propósito de Dios y bajo el control de la mano de Dios. Dios quería que Israel pudiera ver y comprender y creer que más allá de lo intimidante que pudiera resultar el cruzar el Jordán para ingresar en la tierra de Canaán, Dios estaba obrando, Dios estaba moviendo. Se escuchan muchas cosas desde hace años. Cuando vino la pandemia se escucharon muchas cosas, que ahora se va a implementar un nuevo orden mundial, que se quiere acabar con la población mundial, que esto, que lo otro, que nos va a invadir el comunismo, que nos va a sobrecoger quién sabe qué tipo de gobierno. Pero yo pienso, Dios quiera que no sea así, porque Dios tiene el mejor propósito para todos y cada uno de nosotros. Pero si así fuera, nosotros podemos tener la certeza de que Dios está con su pueblo. Dios está obrando, Dios está moviéndose. En los Estados Unidos, 2 o 3 estados recientemente volvieron otra vez a fortalecer leyes más severas que antes contra el aborto.
Y creo que por ahí hay un estudio, una ley que está por ser aprobada, no sé eso cómo irá, por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de volver a revertir la ley pro aborto. El evangelista Franklin Graham pudo hacer su gira evangelística en Inglaterra y Gales a pesar de la oposición. Una mujer de más de 50 años que fue lesbiana toda su vida, se convirtió a Cristo, reconoció su pecado y hoy es pastora, evangelista y predica la palabra de Dios. Y usted puede encontrar en páginas cristianas noticias como esas que abundan, que nos hacen ver que Dios se está moviendo. Yo me pregunto por qué enfocarnos en mirar lo que presuntamente el mal está haciendo o pudiera hacer. Nosotros no podemos ignorar todo lo que el ser humano, lejos de Dios, vacío de Dios, pueda hacer, y todo lo malo que puede ser, eso no lo podemos ignorar ni lo podemos negar. Pero ¿por qué no miramos lo que Dios está haciendo, lo que Dios hará? Dios se está moviendo. Aquí en esta narrativa de Josué no es asunto tanto de lo que el eteo, el fereceo, el gergeseo, el amorreo, el jebuseo, que eran enemigos temibles del pueblo de Israel, estaban haciendo, sino de lo que Dios estaba haciendo. Y Dios le prometió al pueblo de Israel, esos pueblos, esas naciones que se oponen a mí, en su momento voy a hacer que desaparezcan. Porque Dios es un Dios que se mueve. Hermanos queridos, Dios está moviéndose. Yo estoy convencido de eso. Y estoy seguro también, y les aseguro, que en medio de todo esto que pueda estar sucediendo hoy o suceda mañana o pasado, Dios está preparando un gran despertamiento espiritual como nunca el mundo lo ha visto, y ya veremos cómo la iglesia se levantará para proclamar el nombre de Cristo Jesús. Y yo estoy seguro de que todo cuanto acontece en el mundo y que en alguna manera tenga como objetivo atacar la iglesia o menoscabar los derechos de la iglesia o tratar de acallar la voz de la iglesia, antes contribuirá más a que el pueblo de Dios se despierte, reaccione y busque la presencia de Dios. Los que llevaban el arca entraron en el Jordán y permanecieron firmes sobre suelo seco, dice el texto de Josué. Dios está donde nosotros aún no hemos estado. Ya Dios está allá, delante de nosotros. Jesús le dijo una vez a Pedro, le dijo: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, y te va a zarandear, duro. Pero Jesús le dijo a Pedro: pero yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, Jesús sabía lo que le había de acontecer a Pedro, pero el Señor le hace ver que ya Él va delante de él. Ya Él está allá. Dios nunca nos promete que no vamos a tener problemas, pero sí nos asegura que ya Él está allí. Todas esas fuerzas opositoras al propósito de Dios por medio de Israel representaban un problema para el pueblo de Dios y una dificultad para el propósito de Dios. Eran culturas o sociedades humanas que se habían corrompido completamente espiritual y moralmente en su carácter y en su estilo de vida. Por eso el propósito de Dios era desarraigarlos para intentar con Israel un proyecto nuevo. Pero miren esto, para lograr su propósito con Israel, ya Dios tiene en mente ocuparse de las fuerzas que se oponen. Y déjenme terminar diciendo, si bien Dios está en medio de su pueblo, si bien Dios está en nuestro futuro inmediato, nosotros solo tenemos que seguirle.
nosotros solo tenemos que seguirle. Yo creo que este era un momento decisivo para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba entre el desierto y Canaán. Y en el versículo 1 del capítulo 3 dice que Josué acampó con el pueblo durante 3 días a cierta distancia de la orilla del Jordán. Y yo pienso que fueron 3 días de incertidumbre, porque si bien habían llegado hasta allí, ahora no veían hacia dónde habrían de seguir. No había ningún camino. ¿Qué se preguntaría uno en esas circunstancias? ¿Qué vamos a hacer ante una situación que parece no tener salida? Yo le diría esto, mi hermano, mi hermana. Tenga presente la presencia de Dios. Dios está en control de todas las cosas. Ejerza hoy a plena conciencia, con todo su derecho, su voto. ¿Por quién va a votar usted? No sé. Eso está en su conciencia y en su corazón. Pero ejerza a plena conciencia su derecho al voto. Pero también piense que al votar, usted como hombre o mujer cristianos están marcando una diferencia para Colombia y para el mundo. Tenga presente que Dios está en control de todas las cosas. Sigamos el camino que Él nos muestra. Demos pasos de fe en torno o en pos, mejor, de la presencia de Dios que va delante de nosotros. No podemos olvidar que la iglesia tiene un propósito santo, un propósito singular, pero también recordemos que Dios está con la iglesia para que ese propósito se cumpla. Y ese propósito se cumplirá, porque Dios es el Señor de la iglesia. Amén, hermanos. Y nosotros confesamos por fe, sí, Dios es Señor sobre todo. Jesucristo es el Señor. Y hace un rato cantamos que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y el apóstol Pablo decía a los filipenses, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Porque Jesús es el Señor de la iglesia y es el Señor del universo y es Señor en el mundo. Y que tarde o temprano, quienes hoy no lo reconocen, un día doblarán sus rodillas delante de Él. Porque Él es el Señor. Amén. Así que, hermanos, démosle gloria al Señor porque Él es el Señor. Amén. Amén. Jesús es el Señor. Estemos de pie, por favor. Estemos de pie. Hace un rato cantamos al comienzo un lindo canto. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Hermanos queridos, entonces creamos en lo grande que es Dios. Diga conmigo con todo su corazón y a toda voz: grande es el Señor. Amén. Grande es el Señor de la iglesia, del universo y del mundo. Amén. Dios bueno, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria y toda la alabanza. Señor, tú eres digno de toda adoración y como tal, Señor, reconocemos tu grandeza y reconocemos tu autoridad y reconocemos que en tu mano está el control de todas las cosas y reconocemos que tú le has dado a tu iglesia una misión, un propósito singular sin igual, que nada ni nadie podrá impedirlo. La iglesia continuará adelante porque tú, oh Dios, vas delante de tu iglesia y cuando tú vas delante de tu iglesia, todos sus enemigos serán puestos a un lado, serán derrotados, serán destruidos. Por eso creemos que tu iglesia podrá avanzar victoriosamente. No nos dejes olvidar que en el cumplimiento de nuestra misión como iglesia, quizás tendremos que experimentar situaciones de incertidumbre, de sufrimiento o situaciones difíciles. No lo sabemos, pero Señor, sabemos que como tu palabra dice, a los que te aman,
Todas las cosas ayudan a bien. Señor Dios, que todas estas circunstancias que se han estado viviendo últimamente, la pandemia, las guerras, la aprobación de leyes en contra de la vida, en contra de la niñez y tantas otras cosas, Señor, que todo eso lo que haga sea despertar a tu iglesia, Señor, avivar a tu iglesia y hacer y moverla para que busque tu presencia, para que se consagre más a ti, para que se arrepienta y para que más a conciencia cumplamos con el propósito y la misión que tú nos has encomendado. Hoy, Señor, de nuevo, oramos por nuestra nación, encomendamos a esta nación que amamos tanto, en la que un día nacimos y en la que hemos crecido y a la que le debemos tanto. Encomendamos a Colombia en tus manos, Señor. Te damos gracias, Padre, por cuánto y cómo tú has bendecido a Colombia con tantas cosas y de tantas maneras. Y te damos gracias porque tú eres Dios que sigues también moviéndote y obrando en nuestro país. Señor Dios, que hoy día cada ciudadano colombiano ejerza con todo su derecho su voto, pero que Colombia, Señor, haga una buena elección. Señor, levanta un buen gobernante para este país y que en todo eso, Señor Dios, tú seas honrado y glorificado y nosotros te demos gloria hoy y por siempre, Dios altísimo y soberano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente. Amén. Saluda a su hermano que está a su lado y dígale: te amo.